Hoy damos por sentado que nuestro coche nos hable, que tenga pantallas táctiles y que se diagnostique a sí mismo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso ya existía hace más de 40 años? En la década de los 80, mientras el mundo descubría el Walkman, un grupo de ingenieros visionarios decidió que las limusinas no debían ser solo grandes, sino inteligentes. Crearon máquinas que parecían naves espaciales, equipadas con tecnologías que incluso hoy, en pleno 2026, nos parecen asombrosas. Sin embargo, muchas de estas innovaciones eran tan avanzadas que se convirtieron en el peor enemigo de sus dueños. Bienvenidos al Lujo Clásico. Hoy abrimos la cápsula del tiempo para descubrir el futuro olvidado. Prepárate, porque después de ver estas máquinas, tu coche moderno te parecerá primitivo. Estas son 5 limusinas de los 80 con tecnología adelantada a su tiempo. Puesto 5. Cadillac Fleetwood 75, 1984. La computadora que habla. En 1984, Cadillac no quería ser solo una marca de lujo, quería ser una marca de ciencia ficción. Con la llegada de la Fleetwood 75, la limusina insignia de Detroit, introdujeron algo que dejó al mundo con la boca abierta: el Digital Fuel Injection y el Diagnostic System. ¿Por qué estaba adelantada a su tiempo? Mientras otros coches apenas tenían luces de advertencia básicas, esta Cadillac contaba con un centro de información que utilizaba una pantalla fluorescente de vacío. Pero lo más increíble era su Voice Alert System. Sí, en 1984, tu Cadillac te hablaba con una voz sintética para decirte si habías dejado la puerta abierta o si el nivel de combustible era bajo. Era el antepasado directo de Alexa o Siri encerrado en un chasis de lujo americano. El interior, un centro de comando digital. El conductor no tenía agujas analógicas, sino un tablero totalmente digital que calculaba en tiempo real el consumo de combustible, la autonomía restante y la temperatura exterior con una precisión quirúrgica. En la parte trasera, los pasajeros disfrutaban de un control de clima electrónico que permitía ajustar la temperatura grado a grado, una tecnología que tardaría una década en llegar a los coches comunes. El riesgo, el factor Automotive Central. Sin embargo, ser un pionero tenía un precio. Estas computadoras de primera generación eran extremadamente sensibles al calor y a las vibraciones. Si el módulo central fallaba, no solo perdías la voz del coche, toda la gestión del motor se volvía errática. Era una limusina brillante, pero poseer una hoy en día requiere ser tanto un mecánico como un ingeniero en sistemas de los años 80. Una joya tecnológica que nos demostró que el futuro ya estaba aquí, pero que aún era frágil. Pero si una computadora que habla te parece sorprendente, espera a ver lo que los alemanes estaban haciendo con el video y la comunicación móvil mucho antes de que existiera el Internet Wi-Fi. En el puesto número 4 entraremos en la limusina que convirtió el asiento trasero en una sala de cine y una oficina satelital, mucho antes de que existiera el Internet Wi-Fi. Si el Cadillac del puesto anterior nos hablaba, el Mercedes-Benz 560 SEL-AMG de 1986 no solo hablaba, ejecutaba. Para entender esta máquina, debemos olvidar todo lo que sabemos sobre los coches de los años 80. Mientras que la mayoría de los mortales se conformaba con un radio de cassette básico, la división AMG, que en aquel entonces todavía operaba con una independencia feroz, decidió que el buque insignia de Mercedes debía ser una oficina de inteligencia móvil. La revolución del entretenimiento y el video. Lo que hacía a este modelo una anomalía tecnológica era su sistema de entretenimiento trasero. Décadas antes de que las tablets se colgaran de los respaldos, AMG integró un sistema de video VHS y pantallas a color directamente en los reposacabezas y la consola central. No era un accesorio barato de tienda, era una integración de ingeniería que requería kilómetros de cableado coaxial blindado para evitar interferencias con el sistema eléctrico del coche. Imagine el impacto visual en 1986. Un empresario cruzando la autobahn a 240 km por hora mientras veía noticias o películas en una pantalla nítida. Esto no era lujo, era el futuro manifestado en el presente.
telefonía y conectividad satelital primitiva. Pero la verdadera joya de la corona era el sistema de comunicación. El 560 SELAMG contaba con un teléfono de red CNET que en aquel entonces costaba casi lo mismo que un coche compacto. No era un simple teléfono, estaba integrado en la consola de nogal con una antena amplificada en el techo que le permitía mantener llamadas estables en zonas donde cualquier otro dispositivo fallaba. Para la élite financiera, esta limusina era la única forma de estar conectado con la bolsa de valores en tiempo real mientras se desplazaba. Era el precursor directo de la conectividad total que hoy consideramos normal. Ingeniería de suspensión inteligente. Tecnológicamente, el coche no solo brillaba en el interior, estaba equipado con la suspensión hidroneumática adaptativa BUG. Mediante sensores de presión y velocidad, el coche podía endurecerse para tomar curvas a alta velocidad o volverse una alfombra mágica al detectar irregularidades en el asfalto. Era una computadora analógica gestionando la física en tiempo real. Si a esto le sumamos el sistema de frenos ABS de segunda generación, que era el más avanzado del mundo, tenemos una máquina que no solo era rápida, sino que pensaba por el conductor. El factor de riesgo. La advertencia del lujo clásico. Aquí es donde entramos en el terreno de los valientes. Toda esta tecnología era experimental. El sistema eléctrico de un 560 SELAMG es tan complejo que un solo cortocircuito en el sistema de video puede drenar la batería en cuestión de horas. Los paneles LCD de los años 80 son hoy casi imposibles de encontrar, convirtiendo a este coche en una bomba de tiempo financiera si no se tiene un equipo de ingenieros especializados. Es el coche que definió el éxito en los 80s, pero también el que enseñó a Mercedes que la complejidad tiene un límite. Ver los paneles del Mercedes 560 SELAMG iluminados por la noche con sus botones de madera real controlando funciones electrónicas que el 99% de la población no entendería hasta el año 2000 es una experiencia religiosa para cualquier entusiasta del motor. Fue la limusina que demostró que Alemania no solo sabía hacer coches duraderos, sino que estaba dispuesta a dominar el mundo digital antes de que el mundo digital siquiera existiera. Pero, ¿qué sucede cuando la tecnología japonesa decide unirse a la estética alemana para crear algo que parece sacado de una película de anime futurista? En el puesto número 3, viajaremos a Japón para descubrir una colaboración tan extraña como avanzada que introdujo pantallas táctiles y suspensión activa antes que cualquier marca europea. Prepárate para conocer el secreto mejor guardado de Mitsubishi y AMG. Cuando pensamos en AMG, nuestra mente viaja automáticamente a los garajes de Alemania y a los potentes motores V8 de Mercedes. Pero en 1986 ocurrió uno de los cruces culturales más extraños y fascinantes de la historia automotriz. Mitsubishi, en un intento por dominar el mercado de las limusinas de lujo en Japón, contrató a los ingenieros de AMG para crear una versión ultra exclusiva de su modelo insignia, el Debonair B3000 Royal. El resultado no solo fue un coche con un kit de carrocería agresivo, sino una vitrina de tecnología japonesa que dejó en ridículo a la mayoría de los coches europeos de la época. La era de las pantallas táctiles primitivas. Lo que coloca al Debonair en este puesto es su audacia electrónica. Mientras el resto del mundo luchaba con botones mecánicos que se atascaban, Mitsubishi introdujo en las versiones más equipadas un sistema de control que utilizaba tecnología táctil capacitiva temprana. En la consola central, el conductor podía gestionar funciones del climatizador y del sistema de audio mediante paneles que respondían al calor de los dedos. Esta interfaz, que hoy vemos en cualquier Tesla, era algo digno de una nave espacial en 1986. Los ingenieros japoneses estaban obsesionados con eliminar la fricción entre el hombre y la máquina, y el Debonair B3000 Royal AMG fue su lienzo principal. Suspensión activa ECS, el cerebro bajo el chasis. Pero la verdadera magia negra tecnológica estaba oculta en las ruedas. El Debonair B3000 Royal AMG contaba con el sistema Electronically Controlled Suspension, ECS. Este no era un sistema de aire común. Utilizaba una red de sensores ultrasónicos que leían la superficie del asfalto delante del coche. Si la computadora detectaba un bache o una irregularidad, ajustaba la firmeza de los amortiguadores en milisegundos,
antes de que el neumático siquiera tocara el obstáculo. Era literalmente una limusina que podía predecir el futuro inmediato del camino, para garantizar que los ejecutivos japoneses no derramaran ni una gota de su sake en las plazas traseras. El interior, una oficina de alta fidelidad. Al entrar en la parte posterior del Devonair AMG, te encontrabas en un entorno que parecía diseñado por una empresa de electrónica de consumo y no por una automotriz. Contaba con controles de audio duplicados. Los pasajeros traseros tenían su propio panel de control para el sistema de sonido de alta fidelidad, con ecualizadores gráficos digitales que brillaban en un azul neón hipnótico. Asientos con ajuste lumbar neumático. Mediante pequeñas bolsas de aire controladas electrónicamente, el asiento se adaptaba a la fisionomía del pasajero para evitar la fatiga en trayectos largos entre Tokio y Osaka. Purificador de aire integrado. Mucho antes de que habláramos de filtros HEPA, Mitsubishi instaló un sistema que detectaba la calidad del aire y activaba ionizadores para eliminar el humo del tabaco y las impurezas del exterior. El factor de riesgo, el dolor de cabeza del coleccionista. Aquí es donde este coche se vuelve una pesadilla moderna al estilo Automotive Central. Al ser una colaboración tan específica y limitada al mercado japonés, JDM, conseguir repuestos para el sistema ECS o para los paneles táctiles es una tarea casi imposible. Si la computadora de la suspensión falla, el coche se vuelve inmanejable. Es una pieza de tecnología tan avanzada que fue diseñada para un mundo que aún no sabía cómo repararla a largo plazo. Poseer uno hoy es tener una computadora de 1986 con ruedas hermosa pero extremadamente caprichosa. El legado del neón japonés. El Mitsubishi Devonair AMG es el recordatorio de que en los años 80 Japón estaba viviendo en el año 2000. Fue la limusina que mezcló la sobriedad ejecutiva con el exceso tecnológico del Bubble Economy japonés. Un coche que no solo se conducía, sino que se operaba como una terminal de datos de alta gama. Si creías que los japoneses habían llegado al límite, espérate a ver lo que va a suceder cuando mezclamos la aristocracia británica con una obsesión enfermiza por la computación. En el puesto número 2, conoceremos la limusina que eliminó todos los botones físicos por reemplazarlos por paneles táctiles de cristal, en un coche que era tan avanzado que ni siquiera los propios ingenieros de la marca sabían cómo hacerlo funcionar siempre. Prepárate para el caza estelar de las carreteras, el Aston Martin Lagonda. Si pensabas que las pantallas táctiles eran un invento japonés o que la informática avanzada era dominio exclusivo de los laboratorios de la NASA, prepárate para viajar a un universo paralelo. En 1976, una marca británica conocida por su elegancia discreta y sus rugientes motores V8 decidió sorprender al mundo. El Aston Martin Lagonda no era solo una limusina de lujo, era una declaración de guerra contra la norma. Y sus versiones extendidas, especialmente las personalizadas por Tickford, eran la vanguardia de lo que solo podemos describir como un caza estelar sobre 4 ruedas. El panel de control digital parlante y gritón, la verdadera audacia de Lagonda, residía en su interior, dominado por un panel de control totalmente digital y futurista. Olvídate de los botones físicos. Aquí cada función, desde el aire acondicionado hasta la radio, se activaba mediante una serie de interruptores táctiles. Piénsalo. En una época donde digital significaba un reloj de pulsera LED, el Lagonda ofrecía una interfaz que se asemejaba a la cabina de una nave espacial. Su panel de instrumentos utilizaba una combinación de LEDs y pantallas fluorescentes de vacío, VFD, que brillaban en un fascinante tono verde esmeralda, proporcionando información sobre la velocidad, las RPMs y el diagnóstico del motor. Síntesis de voz. El coche con personalidad. Pero el Lagonda no se detuvo ahí. Fue uno de los primeros coches del mundo en incorporar un sistema de síntesis de voz. No se trataba solo de pitidos o alarmas. El coche hablaba, alertando al conductor de problemas como poco combustible o abrir puerta, con una voz robótica que parecía sacada de una película como Blade Runner. Para los propietarios adinerados de la década de 1980, era el epítome de la tecnología, una extensión de sus supercomputadoras personales. Ingeniería de iluminación revolucionaria. Mientras que otros coches utilizaban bombillas incandescentes comunes, el Lagonda incorporó fibra óptica para iluminar su salpicadero e interruptores.
Esto permitió una iluminación más uniforme y una apariencia increíblemente futurista, algo que no veríamos en los coches de producción en masa durante décadas. Los diseñadores de Aston Martin no solo pensaban en el lujo, también pensaban en cómo sería conducir en el año 2000. El factor riesgo. La pesadilla electrónica de Automotive Central. Aquí es donde la genialidad se encuentra con la locura. El Lagonda es el epítome de la tecnología adelantada a su tiempo, pero poco fiable. La electrónica era tan compleja y los componentes tan innovadores que presentaban notorias fallas. Un solo chip fundido podía convertir este superdeportivo de $150,000 en una pieza de museo inoperativa. Aston Martin tuvo que contratar ingenieros electrónicos de la industria aeroespacial para intentar resolver los problemas, pero muchos de ellos eran inherentes a la complejidad del diseño. Sus propietarios gastaron fortunas por comprar el Lagonda, sino también en intentar mantenerlo en funcionamiento. Es el coche que prometía futuro, pero que también impartió una lección de madurez tecnológica. El legado del sueño digital. El Aston Martin Lagonda, especialmente en sus inusuales versiones limusina como las de Tickford, es un vívido recordatorio de que la audacia puede ser un arma de doble filo. Nos mostró lo que era posible con electrónica, incluso si la ejecución era un desafío constante. Es un ícono de los 80 que, con su diseño angular y su obsesión digital, sigue siendo un testimonio del espíritu visionario, a veces excesivo de una época. Pero si el Lagonda era un caza estelar, nuestro puesto 1 es la estación espacial completa. Una limusina que no solo tenía tecnología, sino que era una filosofía de vida sobre ruedas, con innovaciones que solo ahora se están volviendo comunes. Prepárese para la madre de todas las limusinas tecnológicas, una que combinó el lujo tradicional con el futuro más lejano. En la cima de nuestra lista, no encontramos un modelo de producción en serie común, sino las versiones personalizadas de la Rolls-Royce Silver Stirred. En los años 80, si eras un sultán, un rey o un titán de la industria, una Rolls-Royce estándar era simplemente el punto de partida. Lo que hacían los carroceros de élite, como Robert Yankel o Hooper, con estas máquinas, era literalmente trasladar una oficina del Pentágono y una suite del Hotel Ritz al interior de un vehículo. La primera red local en un coche. Lo que coloca a esta limusina en el primer lugar es su integración de sistemas de datos. Mientras el mundo apenas conocía las computadoras de escritorio, estas Rolls-Royce estaban equipadas con terminales de computación a bordo. No eran juguetes, eran sistemas capaces de procesar datos financieros y conectarse a redes de teletipo y fax vía satélite. Fue el primer coche donde un billonario podía ejecutar órdenes de compra de acciones en medio del desierto o en la Quinta Avenida. Tenían impresoras térmicas ocultas en maderas preciosas y pantallas CRT que mostraban gráficos de rendimiento económico en tiempo real. Confort aeroespacial, la suspensión Girling. Tecnológicamente, el chasis era una maravilla de la hidroneumática. Rolls-Royce utilizaba un sistema de nivelación automática bajo licencia de Citroën, pero llevado al extremo. Sensores de carga en cada rueda enviaban señales a una computadora central que ajustaba la presión del fluido mineral miles de veces por minuto. El resultado, una limusina de 6 metros de largo que se mantenía perfectamente plana incluso bajo una frenada de emergencia o una curva cerrada. Era una gestión de la física tan avanzada que hoy, en 2026, los sistemas modernos de Magic Body Control apenas están perfeccionando lo que esta Rolls ya hacía de forma analógico-digital en 1985. El búnker electrónico. En el interior, el despliegue tecnológico era abrumador. Sistemas de seguridad biométrica. Algunas unidades para jefes de Estado contaban con escáneres de huellas dactilares para abrir compartimentos secretos o activar el sistema de comunicación satelital encubierto. Televisión de alta definición para la época. Utilizaban las primeras pantallas de tubo de rayos catódicos CRT de alta resolución fabricadas por Sony, integradas con un sintonizador de señal múltiple que podía captar transmisiones de diferentes países. Control total desde el apoyabrazos.
Un panel de interruptores de cristal líquido permitía al pasajero controlar no solo el clima, sino la opacidad de los vidrios, un precursor muy temprano de los cristales electrocrómicos, y el despliegue de mesas de trabajo motorizadas. El factor de riesgo. El juicio final del mecánico. Esta es la advertencia definitiva al estilo Automotive Central. Una Rolls-Royce Silver Spirit personalizada es mecánicamente una pesadilla de 3 capas. Tienes la mecánica británica compleja, el sistema hidráulico francés delicado y la electrónica personalizada de los 80 que no tiene manual de instrucciones. Si un cable de la red de datos interna se rompe, encontrar el fallo es como buscar una aguja en un pajar de cables de cobre. Es la limusina más gloriosa jamás construida. Pero mantenerla viva hoy requiere el presupuesto de un pequeño país y la paciencia de un santo. Estas 5 máquinas nos enseñaron que el futuro no siempre llega de golpe. A veces llega en el asiento trasero de una limusina con paneles de madera y luces de neón. Los años 80 fueron un laboratorio de audacia, donde los ingenieros no tenían miedo a fracasar, siempre y cuando el resultado fuera espectacular. Hoy, cuando mires la pantalla de tu coche eléctrico o hables con tu asistente de voz, recuerda que hubo una época en la que un Cadillac ya te hablaba y una Rolls-Royce ya imprimía tus correos electrónicos. Eran limusinas adelantadas a su tiempo, monumentos a una era donde el lujo no tenía límites y la tecnología era el nuevo símbolo de poder. Si te ha gustado este viaje por el futuro olvidado, no olvides darle al like y suscribirte al Lujo Clásico. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estas 5 máquinas te parece la más increíble? ¿O cuál de estas tecnologías te gustaría tener en tu coche hoy? Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo que el pasado a veces es más avanzado de lo que imaginamos. ¡Hasta la próxima!